Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Noche para meditar en la palabra de Dios. Noche para poder edificar un poco nuestra fe. Mientras meditamos en la Escritura, aprendemos principios espirituales, verdades que fundamentan, que sustentan nuestra fe, nuestra comunión con Dios. Hace 2 miércoles compartí lo que era el cumplimiento de profecías en la vida, en el ministerio del Señor Jesucristo. Y según los conocedores de la Biblia, en el ministerio de Jesús se cumplieron por lo menos 300 profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Y la verdad es que solamente ese estudio es interesante, escudriñar cuántas acciones, cuántas cosas fueron profetizadas siglos antes y se cumplieron en la persona y en el ministerio de Jesús. Y valdría la pena seguir con ese estudio, examinando las profecías, lo que se anticipó. Pero esta noche yo quiero hacer un enfoque más práctico hacia nuestra vida, en el sentido de que sobre el Señor Jesucristo se cumplió la palabra que había sido hablada en el Antiguo Testamento, y que Él también obró para cumplir la palabra de lo que había sido escrito con respecto a Él. Y el enfoque práctico esta noche es que en nosotros también habrá de cumplirse la palabra si nosotros actuamos en fe o si nosotros ejecutamos algunas acciones. Quiero comenzar entonces con Mateo 8:16, de donde tomo el tema de esta noche, que es para que se cumpla la palabra. Y yo quiero que usted salga de aquí esta noche con este pensamiento: para que se cumpla la palabra. Y a continuación, punto suspensivo, yo debo quizá hablar la palabra, confesar la palabra, quizás obedecer algún mandamiento, quizá colocar en ese momento su petición delante de Dios, colgar su esperanza en Dios. Hay algo que tenemos que hacer para que se cumpla la palabra. Para que me entienda de entrada, por ejemplo, en Jeremías encontramos: clama a mí. ¿Y qué dice la Escritura? Yo te responderé. Entonces, para que se cumpla la palabra de que Dios responde, ¿qué tiene que hacer usted? Clamar. Si usted no clama, Dios no va a responder. Entonces, para que se cumpla la palabra de que Dios responde, nosotros tenemos que clamar. Y clamar no es una oración pasiva, no es una oración silenciosa. Clamar es un levantar la voz, es algo intenso, es una oración con pasión. Clamar es lo que hizo Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba clamando, llamando la atención de Dios. Ahora, obviamente hay ocasiones en las que se ora en silencio, especialmente si estamos en un grupo. No es necesario que la gente escuche su oración, a menos que usted esté dirigiendo la oración pública y en representación de todos. Hay tiempos para poder orar en lo privado, en lo secreto de nuestro corazón, como Ana, que solamente movía sus labios y el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero hay tiempos en los que se clama a Dios, como Sansón, que le dijo al Señor: solo esta vez, Señor. Hay tiempos para poder orar en la quietud, en lo secreto de nuestro corazón. Hay tiempos para poder levantar nuestra voz unánimes a una sola voz. Y hay tiempos para poder levantar nuestra voz personalmente, particularmente cuando estamos en lo privado, cuando estamos en libertad de poder hacerlo. Entonces vamos a comenzar en Mateo 8:16 para establecer el fundamento de que la palabra se cumplió en el Señor Jesucristo y que Él cumplió la palabra. Son dos acciones totalmente diferentes. Mateo 8:16 dice que cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús hizo algo. Jesús libertó a los cautivos. Jesús sanó a los enfermos, y lo hizo con su palabra, con su autoridad. Él solamente le ordenaba a los demonios que salieran y los demonios tenían que salir.
Él solamente hablaba la sanidad y la enfermedad desaparecía con su palabra. Ahora nosotros lo hacemos en representación de Él, y por eso es que tenemos que ir en el nombre de Jesús. Vamos con la palabra, pero en representación de Él, y por eso es que usamos el nombre del Señor. Ahora preste atención al verso 17, porque esa es la base para la meditación de esta noche. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Para que esa palabra se cumpliera, de que Él tomó nuestras enfermedades y de que Él llevó nuestras dolencias, el Señor Jesucristo usó su autoridad para poder sanar toda clase de enfermedades. Él sanó leprosos, Él sanó ciegos, sordos, cojos, paralíticos. Incluso, yo no sé si usted le ha puesto atención a la palabra, pero por ahí está escondidito en los evangelios que el Señor sanó a un manco o mancos. Entonces hubieron milagros creativos en el ministerio del Señor Jesucristo. Así que podemos observar que el Señor Jesús ejecutó acciones en cumplimiento de lo que estaba escrito. Jesús hizo muchas cosas para que se cumpliera lo que estaba escrito de Él. Por eso en Hechos capítulo 10, 38 dice que Jesús anduvo sanando y haciendo bienes a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Y la unción tenía un propósito: libertar cautivos, sanar quebrantados de corazón, abrirle la puerta a los que estaban encarcelados, anunciar el año agradable del Señor. Entonces Jesús hizo que se cumpliera la palabra, actuando en base a lo que se había escrito con respecto a Él. Y este es el punto importante para aplicar en nuestra vida. Usted puede hacer que se cumpla la palabra. ¿Cómo? Ejecutando algunas acciones que van a causar que Dios se mueva y que Dios se manifieste, que Dios obre, que Dios cumpla sus promesas. Por el otro lado, o el otro lado de la moneda, es que hubieron muchas otras cosas que sucedieron en la vida y ministerio del Señor Jesucristo, que Dios las obró, Dios las ejecutó, para que se cumpliera lo que Dios mismo había anticipado en el Antiguo Testamento. Vamos a Lucas 22, verso 37, y el Señor Jesucristo, hablando acerca de su muerte, lo cual hizo en muchas ocasiones, anunció su muerte, su padecimiento, anunció la resurrección. Y por eso Pedro se le acercó para decirle: Señor, no permita que tal cosa te acontezca. Dice en Lucas 22, 37 que el Señor les dijo esto a los discípulos: les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. O sea, ser visto como un pecador, ser crucificado bajo un juicio injusto, ser condenado a muerte y colgado con malhechores a su izquierda y a su derecha. Y entonces Jesús, hablando de su muerte, les dice: es que lo que está escrito de mí tiene su cumplimiento. Por eso dice aquí: y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces el Señor Jesucristo no solamente caminó en obediencia, actuó para poder cumplir su llamado, su propósito, de acuerdo a su identidad, causando que se cumpliera la palabra con sus actos, sino que también en Él se cumplieron muchas acciones que Dios ejecutó, que no tenían nada que ver con lo que Él hiciera, sino con lo que Dios estaba haciendo. Por ejemplo, su nacimiento, el nacimiento virginal, fue un cumplimiento profético. Su tiempo en Egipto, ya lo vimos en esa sesión que tuvimos hace dos miércoles, estaba profetizado: de Egipto llamé a mi hijo. José tuvo que huir juntamente con María y con el niño Jesús a Egipto para que no lo mataran, pero ya estaba profetizado que Dios lo iba a llamar de Egipto. La traición estaba profetizada, que lo iban a vender por 30 monedas de plata, estaba profetizado. La crucifixión, que iba a ser colgado en un madero, estaba profetizado. Que iban a rifar sus vestiduras o a echar suerte, todo eso estaba profetizado. Entonces, comprenda como fundamento esta noche que Jesús hizo muchas cosas para cumplir la palabra.
Y Dios hizo muchas cosas en cumplimiento de la palabra, independientemente de lo que Jesús hacía. Eso también se aplica a nuestra vida. Dios hace cosas independientemente de lo que nosotros hagamos, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer para que se cumpla lo que está escrito. Entonces, ¿quiere usted ver a Dios obrando en su vida? ¿Quiere que se cumpla en usted lo que está escrito? Entonces tenemos que enfocarnos esta noche en que hay ciertas acciones necesarias de parte nuestra para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Ya le di el primer ejemplo. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte. Clamar. Otro ejemplo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué dice la palabra? Y Él hará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que se cumpla la palabra? Encomendar a Dios nuestro camino y confiar en Él. Si usted no encomienda a Dios su vida, su negocio, su familia, los planes, los proyectos, la compra de algo, la adquisición de algo, si usted no encomienda a Dios su camino, entonces no esté esperando que Dios se involucre. Si usted encomienda a Jehová su camino y luego usted se queda esperando en Él su respaldo, su guianza, su manifestación, la luz verde, la luz amarilla o la luz roja, y usted está dependiendo de Dios, entonces Él va a actuar. Así que para que se cumpla la palabra en su vida, usted tiene que encomendar a Dios su camino y confiar en Él. Tercer ejemplo, dice la Escritura: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a pasar? Dígalo fuerte. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, para que se cumpla la palabra, usted tiene que deleitarse en Dios. Si usted se deleita en Dios, usted se coloca en la posición donde ahora a Dios le toca actuar en respuesta a su actitud. Y solamente si usted se deleita en Dios, si usted adora a Dios con su corazón, si usted se apasiona en la adoración, si usted realmente ama a Dios, ama la presencia de Dios, ama el poder enamorar a Dios, si usted se deleita en su palabra, en sus promesas, si usted encuentra deleite en su presencia, porque la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Si usted aprende a deleitarse en Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Dios le va a conceder las peticiones de su corazón. ¿Hay alguien aquí esta noche? Que veo un gran resplandor aquí, no veo a nadie ni oigo muchas voces. Solamente si alguien se deleita en Dios, entonces Dios reacciona cumpliendo la palabra, concediendo las peticiones del corazón. Escuche que no está diciendo que son las palabras que salieron de la boca, porque una cosa es clamar, orar, pedirle a Dios, y otra cosa es tener peticiones en el corazón. Muchas veces esas peticiones son anhelos, son deseos, son cosas que usted tiene guardadas. Yo quisiera tal cosa. Son cosas que usted tiene reservadas allí, que no son probablemente necesidades, no son probablemente respuesta a una condición de peligro, no es necesariamente la provisión ante la necesidad y ante la angustia. No, son deseos, peticiones, anhelos que hay en su corazón. Entonces, para que se cumpla la palabra, usted tiene que deleitarse en el Señor. ¿Ya me entendieron, iglesia? El tema es para que se cumpla la palabra. Entonces, para que se cumpla la palabra en su vida, así como en el Señor Jesucristo, usted tiene que ejecutar algunas acciones. Entonces, yo quiero esta noche darle algunos versos, algunos ejemplos que le ayuden a levantar su fe. Porque nosotros tenemos que ir creciendo en la fe, creciendo en la obediencia, en la santidad, en la justicia, en las obras. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento, en sabiduría, en todas las cosas. Creciendo en la comunión con Dios. Y es a través del conocimiento de la palabra que nosotros encontramos cuál es el camino por el cual tenemos que andar. Así que quiero darle algunos ejemplos de algunas acciones que usted debe de ejecutar para que se cumpla la palabra. Y como ejemplo quiero recordarle una historia real
que probablemente le habré contado un par de ocasiones desde hace algunos 15 años. Y es que conocí a un pastor en la zona de San Marcos que, habiendo hecho un retiro de efectivo de la sucursal del Castillo del Banco Agrícola, dos motociclistas lo interceptaron, uno en cada ventana. Él iba solo. Y estos motociclistas ambos sacaron armas en un alto y le apuntaron a la cabeza en su ventanilla y le dijeron directamente: dame el dinero que acabas de sacar del banco. El pastor andaba en el espíritu, el pastor andaba conectado con Dios, el pastor andaba en fe. Inmediatamente reaccionó y le dijo a este hombre: no te lo voy a dar porque ese dinero es de Dios. El delincuente le dijo: entonces te querés morir, con la pistola apuntando y a la cara, porque la moto estaba junto a la ventanilla donde él iba manejando. Cuando el delincuente le dijo: entonces te querés morir, de la boca del pastor René salió esta frase: ninguna arma forjada contra mí prosperará, le dijo. Entonces sonó la descarga de la pistola y es algo milagroso, porque yo pude ver después en el vehículo los agujeros y las municiones hechas así, como quedan comprimidas de los impactos. Se escucharon las detonaciones según la narración de él. Él quedó con su cabeza, sus oídos silbándole, y él se tiró o dejó su cabeza caer sobre el timón. Su cabeza sonaba fuerte por el estallido de las detonaciones y los motociclistas se fueron. Cuando él terminó de reaccionar, después de que el sonido de las detonaciones, ese silbido, desapareció, él comenzó a tocarse la cabeza porque él pensó que la cabeza la tenía perforada. Y para su sorpresa no encontró nada. Y comenzó a revisarse en su rostro y nada. Ya cuando él ya estaba como completamente en sí, se dio cuenta que había una munición que había entrado en el tablero enfrente de él donde estaban los controles. Había otro par de municiones que habían entrado en el tablero frente al acompañante. Había una munición en el piso del acompañante. Había otra munición en el piso cerca de sus pies. Y él andaba, así como ando yo mi tarjeta de teléfono de una máquina que me cayó así gratuitamente orando. Él andaba a las balas y testificaba el milagro que Dios había hecho. Ahora, esto se encuentra en Isaías 54:17, para que usted lo sepa. En Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. ¿Quién la va a condenar? El creyente. Es un acto de fe, es una actitud espiritual, es una reacción espiritual basada en la palabra, para que se cumpla la palabra de que Dios nos defiende, para que se cumpla la palabra que Dios obra a favor de sus hijos. Muchas veces hay acciones que están conectadas con nuestra fe, con nuestra dependencia, que tenemos que realizar, y en este caso se nos habla de una confesión basado en esta palabra, en una actitud espiritual de condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Yo tuve una experiencia similar con un vehículo de agua viva cuando era miembro de la iglesia. Hubo un choque, me llamaron para poder pagar, habían hecho un reporte malicioso diciendo que yo iba en sentido contrario, cuando no fue así. Todo estaba arreglado en contra mía para que yo pagara por un golpe que si acaso valía 300 colones, pero querían cobrarme como 900 colones. Y cuando yo vi la malicia, la maldad de la gente y el juez incluso apoyando al demandante, yo me apoyé en esta escritura: Padre, yo condeno toda lengua que se ha levantado en juicio contra mí. Porque yo en su momento del choque quise arreglar con el muchacho, aunque no era mi culpa. Le dije yo no soy el culpable, yo voy en el carril correcto, te has atravesado adelante de mí para cruzar a la izquierda, yo no soy el culpable, sin embargo arreglemos. Yo tenía toda la actitud cristiana de poder arreglar el problema. Pero él me dijo: me vas a pagar hasta el último 5. Yo me salí del juzgado de Santa Tecla en esa ocasión orando: Señor, yo condeno esa lengua mentirosa en el nombre de Jesús. Porque en base a esta palabra yo podía apoyarme para poder ver a Dios obrando en mi vida. Salí de allí confiado,
porque supuestamente me iban a volver a llamar para una segunda audiencia, y si no se arreglaba en esa audiencia, iba a haber otra audiencia, pero yo salí de ahí confiado en que el Señor es el que pelea nuestras batallas. Salí confiado en que esta palabra es verdad. Para que la palabra se cumpla en su vida, usted tiene que creerla. Y hay ciertas cosas que usted tiene que hacer. Si usted no ordena a los demonios que salgan de las personas, los demonios no van a salir. No es cantándoles, ¡huye! No, es ordenándoles en el nombre de Jesús que salgan y que dejen de oprimir a las personas. Entonces entienda esto, para que se cumpla la palabra, hay acciones que usted tiene que efectuar. Hay conductas, hay actos, hay decisiones, hay obras. Y en este caso, en el primer ejemplo, estamos hablando de que en una situación de juicio, en una situación de conflictos legales, de acusaciones laborales, por ejemplo, usted puede apoyarse en la palabra y usted se levanta en fe y usted dice: yo condeno esa lengua mentirosa que se ha levantado en contra mía y anulo todo juicio en el nombre de Jesús. Esperaba un gran amén, gloria a Dios, porque sí podemos hacerlo. Porque la Escritura continúa diciendo: esta es la herencia de los siervos de Jehová. O sea que parte de nuestra bendición, de nuestro beneficio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. El problema nuestro comienza precisamente aquí, esta noche, que mientras estamos examinando perlas preciosas de la palabra, no nos emocionamos tanto como que si alguien al final del culto nos dijera: lo invito a la Pampa Argentina a comerse un bistec. De verdad, hermano, y puedo pedir lo que quiera, y con bebida incluida y todo. Oímos la palabra y la menospreciamos como que si fuera poca cosa. Este es el punto de partida por el cual la palabra no se cumple en la vida de miles o quizás millones de creyentes. Es necesario que nosotros entendamos la palabra, abracemos la palabra y decidamos caminar por ella, porque no es poca cosa, hermano. Al menos los que han sido librados, como en mi caso, o el caso del pastor, que hemos experimentado la realidad de la aplicación de esta palabra, podemos estar gozosos y con expectativas, sabiendo que si en otra ocasión necesitamos usar esa palabra, la podemos usar y va a funcionar otra vez. Y la podemos volver a usar y va a funcionar otra vez. Pero hay algunos que se van a quedar así, indiferentes. Es que nuestro problema, hermano, con la naturaleza humana es tan grave. Yo quisiera, antes de morirme, lograr despertar a unos cuantos discípulos que aprendan a ser adoradores, aprendan a caminar en la palabra. Porque yo le he puesto este ejemplo. ¿Por qué el cojo sanado en la puerta de la Hermosa entró danzando? Mientras aquí el día domingo hay mucha gente indiferente. Mientras aquí hay mucha gente el domingo que ni aplaude mecánicamente, con los ojos abiertos, hay una gran indiferencia, no hay gozo en la alabanza. ¿Por qué el cojo entró danzando? Porque él estaba agradecido, porque tenía años de ser paralítico y en ese día recibió la sanidad. Pero como nosotros nos despertamos, nos giramos en la cama, ponemos nuestros pies sobre el suelo y nos levantamos todos los días, y ya llevamos miles de días así, damos por hecho que eso es lo más normal y no le damos gracias a Dios porque podemos estar de pie. No le damos gracias a Dios porque tenemos el regalo de la voz para cantar. No le damos gracias a Dios porque tenemos la vista, porque tenemos la conciencia. Nos hemos acostumbrado a todo como que si fuéramos dueños de todo, y no hemos entendido que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No hemos entendido que Él no nos entregó en las manos de nuestros enemigos. No hemos entendido que Él no nos ha pagado de acuerdo a nuestras obras. No hemos entendido cuánto Él nos ha amado. No hemos entendido cuánto Él nos ha perdonado. Porque Él dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces muchas veces en las iglesias como que están las personas a las que Dios ha perdonado poquito, y a las que Dios les va a perdonar bastante todavía andan en el mundo revolcándose en el fango, en el lodo cenagoso, como dicen los religiosos cuando predican. Entonces cuando aquellos vengan
Aquellos sí van a amar mucho al Señor. Nosotros no, como venimos de una vida más o menos, ¿verdad? Fuimos mundanos, pero poquito. Fuimos así carnales, pecadores, pero poquito. No fuimos tan corruptos, tan inmorales, tan malvados, así de matar, de extorsionar. No fuimos tan malos. Entonces, Dios a nosotros no nos ha perdonado mucho. Ese es nuestro concepto. Porque no pensamos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, y que nuestro destino era la muerte eterna. Entonces, como no entendemos la grandeza de las obras de Dios, actuamos tan superficialmente. Somos como los hijos de esta generación. Piensan que es responsabilidad de los papás darles comida, darles vestuario, darles vivienda, darles entretenimiento, porque es por culpa de ellos que vinieron a este mundo y ellos no pidieron nacer. Entonces tenemos una generación de hijos que exigen teléfonos, que exigen marcas de zapatos, que exigen ciertas marcas para lo que se van a poner, porque piensan que es obligación literal y responsabilidad de los padres, y cuando los padres dan su vida y se gastan por hacerlo, no hay una actitud de agradecimiento. Y eso, que es una realidad no natural, se traslada a lo espiritual, y no somos agradecidos con Dios, que es quien nos da la vida, el aliento y todas las cosas. Y no nos emocionamos agradeciéndole. Cada domingo tenemos la oportunidad aquí de levantar una ofrenda de gratitud. Debería ser un tiempo donde usted con todo su corazón, como dice el Salmo 103, le da gracias a Dios, bendice al Señor y trata de no olvidar ninguno de sus beneficios. Y como seguramente se le van a olvidar en todos los años de vida, próximo domingo tiene otro tiempo donde usted se pone a meditar en cuántas veces Dios lo ha guardado, le ha provisto, lo ha sanado, lo ha restaurado, lo ha defendido, lo ha bendecido, lo ha ayudado, lo ha puesto en alto, lo ha honrado, lo ha sorprendido con tantas cosas. Pero nosotros acostumbramos así como que a mantenernos bien sobrios, ¿verdad? Porque como dije, los mundanos estaban ayer en el estadio gritando por el gol del empate, ¿verdad? Emocionados. Y hoy se han quedado haciendo cuenta que si gana aquel y si pierde aquel, entonces allá vamos, emocionados con las vanidades del mundo, mientras nosotros no nos emocionamos con las realidades espirituales. El domingo ahí nos arrepentimos hoy, hermano. Aunque sea eso, me hubiera dicho amén, hermano. Bueno, para que se cumpla la palabra, otro ejemplo, el Salmo 118, verso 17, nos habla de una confesión que muchos creyentes han hecho en una condición de enfermedad, de un diagnóstico terminal, de gravedad o de peligro en una cirugía. Salmo 118, 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Para que se cumpla la palabra de salir victorioso, de ser restaurado en su salud en una cirugía o de una condición de convalecencia, independientemente cuál sea el diagnóstico médico, para que se cumpla la palabra, el creyente tiene que conectarse, tirar su cuerda en Dios. Recuerde la enseñanza sobre que nuestra esperanza significa tirar nuestra cuerda, colgarnos de Dios. Entonces nosotros tenemos que realizar la confesión: no voy a morir, voy a vivir. Y yo voy a contar las obras de Jehová. O sea que alguien que está haciendo esta confesión está dependiendo de Dios, está esperando de que la mano de Dios se manifieste, está esperando que el Espíritu Santo obre en su vida, lo vivifique, lo restaure, anule toda enfermedad, ayude en el proceso de recuperación. Y al final, hermanos, es un acto de fe. Pero entienda el tema, para que se cumpla la palabra. ¿Cómo se va a cumplir la palabra en usted de contar las obras de Dios si usted no está confesando la palabra y viviendo en dependencia de Dios? Sino que hace algo religioso. Primero Dios, ¿verdad? Que todo salga bien. Yo le he enseñado, no es primero Dios, es en el nombre de Jesús. Primero Dios
y hacer nombre de Dios son cosas de allá del mundo religioso, son cosas de allá del mercado, hermano. Cuando alguien no ha vendido, mire, con usted voy a hacer nombre de Dios. ¿Qué? Si Dios ya tiene nombre y es el nombre más glorioso en toda la tierra. Es grande y temible hacer nombre de Dios. Los religiosos tienen unos sus temas, unas sus cosas, y los evangélicos las agarran. Primero Dios, hermano, nos vemos mañana. Primero Dios, vengo el domingo temprano. Primero Dios, levántese temprano y en el nombre de Jesús Él le va a dar la fuerza, el aliento, y usted va a poder estar aquí. Son pequeñas cosas, ¿verdad?, que tenemos que tener claras en nuestra mente. Tercero, Nehemías capítulo 8, verso 10. Para que se cumpla la palabra. Nehemías dio una instrucción al pueblo en un tiempo donde ya habían celebrado la victoria, el respaldo de Dios, habían restaurado el culto, y Nehemías les dice: vayan, coman grosuras, beban vino dulce y compartan porciones con lo que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Hay alguien aquí que ha tenido razones para estar triste? ¿Hay alguien aquí? Yo muchas, hermano, y sigo teniendo. Una de ellas es la desobediencia de la iglesia. Dice la palabra aquí: no se entristezcan, para que se cumpla la palabra, para que veamos el respaldo de Dios, la manifestación de Dios, la obra de Dios a favor nuestro. En este texto encontramos una acción que es nuestra responsabilidad ejecutarla, no entristecernos. Ahora, el punto es que en lo natural, en las circunstancias de la vida, hay muchísimas razones por las cuales estar tristes. Hay muchas cosas que nos causan dolor. Todos vamos a enfrentar tiempos de luto, de la pérdida de un pariente. Todos vamos a enfrentar circunstancias en las cuales vamos a perder quizás una inversión, algún bien material de mucho valor. Circunstancias van a haber en nuestra vida abundantes. Por eso el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Habrán muchas razones para poder estar tristes. Hijos desobedientes, la condición en la que están viviendo. Habrán muchas cosas que pueden causar tristeza y dolor. Entonces, en lo natural es normal y comprensible que como seres humanos reaccionemos de una manera negativa. Pero cuando actuamos como hombres de fe y como mujeres de fe, que no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, y llamamos las cosas que no son como si fuesen, y hemos puesto nuestra esperanza en Dios, nuestra actitud puede ser diferente. Y es lo que Nehemías les enseña: no se entristezcan, porque el gozo de Dios es su fuerza. En este caso no se trata ni de clamar ni de confesar. Para que se cumpla la palabra de que el gozo del Señor va a ser su fortaleza, lo que usted tiene que hacer es no entristecerse. Yo quiero que usted medite sobre este punto muy en serio y lo analice de la siguiente manera. Hay un libro que se llama Usted se enoja porque quiere. ¿Cuántos saben que se enojan porque se quieren enojar? No es que me hiciste enojar. No, usted enciende el switch del enojo. Usted enciende el interruptor de tristeza. Usted enciende el interruptor de lástima. Usted enciende los interruptores de las emociones en su vida. Entonces, cuando la palabra dice no se entristezca, en este punto a través de Nehemías, y cuando la palabra dice en el Nuevo Testamento por medio del apóstol Pablo, estad gozosos, nos está hablando de actitudes sobre las cuales nosotros tenemos el control. David, habiendo pecado, habiendo experimentado la condenación porque había escondido su pecado y luego había sido descubierto y vino un juicio sobre él, en el Salmo 51, una de las peticiones que él hace es: devuélveme el gozo de la salvación. Todo verdadero creyente debería tener el gozo de la salvación todos los días de su vida. Ahora, si no está seguro de la salvación, está bien que no ande gozoso. Porque mire, hermano,
Cuando alguien se muere, lo más importante es si murió en la fe. Y si murió en la fe, no hay pérdida, porque estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Pero si no murió en la fe, sí hay pérdida, y es pérdida total. Entonces, si usted está en la fe, si usted sabe que usted ha sido redimido, que usted ha sido comprado, que usted ha sido perdonado, usted es un bienaventurado en la boca de David, que dijo: bienaventurado el hombre a quien tú no inculpas de pecado. Y usted debería tener el gozo de la salvación. Sí, le descontaron un montón en esta quincena porque pidió anticipo. Sí, ya tiene enjaranado su aguinaldo de este año y no sabe ni cómo va a hacer para comprar el chompipollo. Pero usted puede tener el gozo de la salvación. ¿Alguien cree que es verdad eso? Porque es una realidad, hermano. Una realidad que está bien clarita, pero como el punto es, nosotros aprendemos a oír la palabra y nos acostumbramos como que no oye llover. Si usted se fija, uno a veces puede percibir cuando la lluvia se está acercando. Y viene la lluvia, viene la lluvia, viene la lluvia. De repente se desata la tormenta y uno la oye fuerte. Pero después de unos minutos de estar oyendo, ¿qué pasa? Usted deja de prestar atención que está lloviendo. Sigue lloviendo y usted no se da cuenta. Allá al rato, si acaso sale de la casa, sale a la puerta, ve si sigue lloviendo. Porque sus oídos se acostumbraron al sonido de la lluvia cayendo. Entonces nos pasa igual con la palabra. Estamos tan acostumbrados a la palabra, a las promesas, a las bendiciones, que ya no acostumbramos, no nos emocionan y no calan en nuestro corazón para poder generar actitudes o acciones, que es lo que estamos hablando esta noche. Que para que se cumpla la palabra en su vida, hay acciones que usted tiene que efectuar, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él hizo muchas cosas para que se cumpliese lo que estaba escrito. Entonces, para que se cumpla lo que está escrito, usted tiene que hacer ciertas cosas. Y aquí lo que Nehemías dice es: no se entristezcan. Y Habacuc lo que dice es 3:17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Para que se cumpla la palabra, usted tiene algo que hacer. Ahora, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer, hermanos, mientras oímos la palabra, mientras leemos la palabra, es hacerla aplicable en nuestra vida. Entonces nosotros podemos decir aquí: aunque el aguacate no dio este año, aunque no cosechamos las naranjas, aunque no tenemos abundancia de las cosas, aunque la milpa no dio, aunque las ovejas fueron robadas, las vacas se murieron, me quitaron el trabajo, encontré otro con menor sueldo, trabajo solo por días, se arruinó la refri, quiero una televisión porque la que tenemos ya ni el control sirve. Con todo, yo voy a alegrarme en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Usted puede estar en necesidades, literalmente, pero es su decisión alegrarse en Dios o estar triste por lo que no tiene. Usted puede estar triste porque no tiene, perdónenme las hermanas, puede estar así un poquito tristita porque no se ha podido comprar unos zapatitos color salmón que le juegan con una carterita así bien cabal y no se lo puede comprar y no está contenta que tiene piecitos. Una vez está triste por lo que no tiene y no valora lo que uno tiene. Uno a veces está triste por las cosas que le faltan, por las cosas que uno desea. Y si uno se pone a hacer un inventario, estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Usando el ejemplo que usé recientemente, usted puede tener la mejor cama, la mejor marca, grandotota, y no duerme. O usted puede tener una cama que todavía los resortes saltan por un lado y usted duerme bien tranquilo. Solo se hace para acá y usted se echa un sueño ininterrumpido, porque a su amado da Jehová el sueño. Entonces hay que aprender a gozarnos, hermano.
Independientemente de lo que tengamos, lo que no tengamos, la condición en que estemos, con todo, yo voy a alegrarme en Jehová, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Amén. Otro ejemplo, porque al final, hermanos, mi idea es que ustedes que vinieron aquí esta noche se vayan edificados en su fe con este entendimiento. Para que se cumpla la palabra en mi vida, yo tengo acciones que tengo que efectuar. Hay ciertos actos, actitudes, obras que yo tengo que realizar. Y si yo los hago, la palabra de Dios se va a cumplir. Si yo no los hago, no se van a cumplir. Un predicador ocupaba este ejemplo. Cuando apresaron a Jacobo, nadie oró y lo mataron. Cuando apresaron a Pedro, toda la iglesia se puso a orar y Pedro fue liberado. Muchas cosas no suceden porque no oramos. Entonces, para que se cumpla la palabra tenemos que orar. Para que se cumpla la palabra tenemos que confesar. Para que se cumpla la palabra tenemos que usar nuestra autoridad y reprender. Para que se cumpla la palabra tenemos que hablarle a la montaña. Tenemos cosas que hacer para que se cumpla lo que está escrito. Los demonios no van a salir de la gente porque usted camina en medio de ellos. Van a salir cuando usted use la autoridad que tiene en el nombre de Jesús. Amén. Las cosas van a suceder. Lo que esté escrito va a suceder si usted hace algo. Ese es todo el principio esta noche. Un principio que puede cambiarle totalmente la vida. Uno más. Joel capítulo 3 verso 10. Forjen espada de sus asadones, un indicativo de dejen la pasividad de la actividad agrícola y dispónganse para la guerra. Forjen espadas de sus asadones. Hagan de sus asadones, hagan de sus herramientas agrícolas instrumentos de guerra. Eso es lo que está escondido aquí. Conviertan en lanzas sus hoces. En lo natural, eso simplemente es una cuestión de un arte, de poder convertir, ¿verdad?, el metal en una herramienta agrícola o convertirla en un arma de guerra. Pero esta otra es un acto de fe. Diga el débil, fuerte soy. Y aunque usted esté débil y no pueda decir mucho, pero es así con la debilidad, fuerte soy. Porque no está fuerte, ¿verdad? Está débil. Entonces, en la debilidad, haga la confesión. Entonces, esto significa que para que se cumpla la palabra en su vida, de experimentar la fortaleza, el respaldo de Dios, porque Él es quien da fuerzas a quien no tiene ningunas. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y van a levantar sus alas como las águilas. Para que se cumpla esa palabra, y yo particularmente, hermano, atravesando situaciones difíciles, depresiones que usted ni se imagina, tantas situaciones sobre mi cabeza, sobre mi vida, tengo que aprender, como le compartí en la vida de David. Él aprendió a fortalecerse en Jehová su Dios. No es fácil muchas veces, es difícil. Pero la instrucción bíblica, ¿cuál es? Diga el débil, fuerte soy. Usted está agotado mentalmente. Usted ya no quiere seguir adelante. En otras palabras aparece esa frase: yo ya no aguanto más. Esa frase, tirar la toalla. Ya no quiero seguir con esto. Ya no soporto más. Yo le he predicado que los grandes hombres de Dios tuvieron esas etapas de debilidad. O sea, Dios hace que la palabra sea aplicable a nuestra vida, a nuestra circunstancia. Habla de cosas reales en las que necesitamos su manifestación. Pero para que se cumpla lo que está escrito, usted tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer según esta escritura? Decirlo. Diga el débil, fuerte soy. Dios le enseñó eso a Pablo. Pablo tenía una lucha espiritual. La mejor interpretación de lo que le pasó a Pablo es que había un demonio que estaba empecinado, asignado, un mensajero de Satanás que lo abofeteara para estorbarlo en su ministerio.
que causaba que lo persiguieran, que causó que lo apedrearan, que causó que lo azotaran, que lo metieran en la cárcel. Ese demonio estaba empecinado, asignado por el diablo para poder detener el ministerio de Pablo. Y Pablo dice que 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara. Y el Señor que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Su debilidad es necesaria para que se manifieste el poder de Dios. Cuando usted carga su teléfono, cuando se da cuenta que la batería se bajó. Y cuando usted se conecta a una fuente, esa fuente es en cierto sentido ilimitado comparado con su batería. Eso es lo que hacemos cuando nos conectamos con Dios por medio de la fe. Dios perfecciona, Dios complementa su poder en nuestra debilidad. Él puede darnos fuerza cuando ya no tenemos ninguna. Y quizá podría decirle con toda la razón del mundo: yo he estado aquí parado muchas veces por las fuerzas que vienen de Dios, no porque yo las tenga. Pablo dice: nuestra competencia viene de Dios. Yo he estado enfrente de ustedes no porque sea capaz, no por mi habilidad. Yo le he testificado a usted que yo tenía miedo de hablar en público. Entonces mi habilidad, mi competencia no viene de Dios, no viene de mí, es de Dios. Por eso es que a Él le pertenece toda la gloria. Y por eso es que yo le animo a usted a hacer cosas que usted no puede hacer en su propia capacidad humana, porque es Dios quien da la habilidad, es Dios quien da la sabiduría, es Dios quien da el conocimiento, el entendimiento, el denuedo, es el respaldo de Dios. Porque está escrito: no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Usted tiene que atreverse, hermano. Lo llaman a fin de año para que cierre la sesión de la escuela, del colegio, y hasta le dicen: mire, he oído que usted se congrega en el CCF y ahí sí conocen la palabra. Lo hemos llamado a usted, la hemos llamado a usted para que dé un discurso. Ahí le voy, dice usted. ¿De cuánto tiempo? ¿De 1 hora, de 1 hora y media? No se pone así como que: ay no, mire, me agarró en curva y faltan 2 meses todavía. No, atrévase, atrévase. Está escrito que en el nombre del Señor haremos proezas, hermano. Ya no digamos hacer cosas como dirigir una oración en público, dar un pequeño mensaje, evangelizar a su jefe, hablarle al más diablo de la empresa, del taller, de la oficina. Atrévase a hacer cosas, porque la competencia viene de Dios. Entonces, este asunto de decir soy fuerte cuando estoy experimentando la debilidad es un acto de fe. Pero para que se cumpla la palabra tengo que decirlo. Nosotros podemos decir también, haciendo una confesión como la del Salmo 92, verso 10: pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Amén. Yo no sé si estoy hablándole a gente a la cual esta palabra se puede aplicar. Ojalá que haya gente oyéndola a través de las redes, porque para que se cumpla la palabra en nuestra vida necesitamos hacer algo. Termino con un ejemplo que podría convertirse en una bendición suya sobre sus hijos, una bendición suya sobre sus familiares, una bendición mía sobre la iglesia, una bendición como líder sobre los consiervos, que está escrita en el Salmo 20. Y que de igual manera, para que se cumpla la palabra en su vida, tienen que haber acciones. Salmo 20, verso 1 dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto. Jehová te oiga tiene la connotación de que el Señor te responda. Pero para que Dios lo oiga, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que orar, tiene que hablar. Si usted está en aflicción, está en problema, está en un gran conflicto, está en un gran lío, hablando en salvadoreño, y usted ni ora, Dios no le va a responder. Pero mire la bendición proclamada: que Dios te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Es una bendición proclamada. ¿En base a qué? A la oración. Jehová te oiga. Aquí usted está pidiéndole a Dios su protección, su manifestación o su ayuda. Verso 3 habla de otra cosa.
Y por eso le digo, esto podría ser una bendición sacerdotal, una bendición ministerial, pastoral, de liderazgo. Verso 3. Haga memoria de todas tus ofrendas. Y si usted durante todo el año no ha ofrendado, hermano, y Dios hace memoria, ¿cómo queda usted? Dios hace cuenta. Y al final, después de 12 meses de vida, de salud, donde Dios lo guardó de accidente, lo mantuvo, lo sostuvo, le dio el aliento, le dio la fuerza, le dio la vida, el total de sus ofrendas suman $63.15. Entonces, Dios hace memoria de sus ofrendas. Yo creo que a algunos mejor hay que decirle, hermano, hermanito, en el nombre del Señor, que el Señor no haga memoria de sus ofrendas. Sería más bendición decirle así. Que el Señor ni se acuerde, hermano, de sus ofrendas. Ahora, por el otro lado, imagínese que sea alguien generoso como los ejemplos que encontramos en la Biblia. De aquel hombre al cual los apóstoles le dijeron, Señor, este hombre nos ha construido un lugar ahí para orar. Ha construido una sinagoga, era generoso. Como quien dice, es justo que le conceda lo que este hombre está pidiendo. Esta frase, hermano, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, y las bendiciones consecuentes te dé conforme al deseo de tu corazón, cumpla todo tu consejo y que te salve, y nosotros nos vamos a alegrar en tu salvación, y que Dios te conceda todas tus peticiones, están basadas sobre la acción de las ofrendas. ¿Por qué? Porque al final las ofrendas son un acto de fe, son un acto de amor, son un acto de gratitud, son un acto de obediencia. Entonces, cuando se declara que Dios haga memoria de todas tus ofrendas, es como que Dios se acuerde que tú has abierto tu mano para honrarlo, y que ahora que tú necesitas salvación, ahora que necesitas de su ayuda, ahora que necesitas de su manifestación, que Él te escuche, que Él se manifieste, que Él se glorifique en tu vida. Así que, mis hermanos, para concluir, hay mucho más que hablar sobre cómo aplicar la palabra en nuestra vida. Tenemos que encontrar con sensatez y con sabiduría cómo aplicar la palabra, porque hay muchos que, como he citado anteriormente, agarran una escritura cualquiera y suenan así bien espirituales diciendo, es que el Señor dice en su palabra que todo lo que pisa la planta de mis pies será mío. Pero ¿cuántas veces han ido a Metrocentro, han ido a un montón de lugares, y esos lugares no son suyos porque es una aplicación muy vaga? Sin embargo, alguien podría poseer una casa si pone fe y aplica la palabra de la manera correcta, quizá bajo la escritura, comprar sin precio. Entonces el asunto es saber qué palabra aplico en mi vida. El asunto es qué debo de hacer para que se cumpla en mí la escritura. Lo dejo ahí con la inquietud, que el Señor le dé la parte 2, yo solo le di la introducción. Así que ahora el resto le queda a los que con diligencia escudriñan la palabra y en obediencia son hacedores de la palabra, son hacedores y no solamente oidores, porque esos son los bienaventurados. Póngase de pie y oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos recuerde la palabra, que aplique la palabra en nuestro corazón y que nos use para poder ser de bendición para otras personas. Oramos. Padre Celestial, gracias porque al final de este día podemos confesar, declarar que tú eres fiel. Podemos confesar, Señor, que tú eres bueno, reconocer tu misericordia, tu gracia, tu paciencia en nuestra vida. A ti la gloria, el honor, la alabanza, las acciones de gracias por siempre. Padre, nuestra oración ahora en el nombre de Jesús, que tú apliques esta palabra en nuestro corazón, que nos recuerdes la palabra, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, para que se cumpla tu palabra en nuestra vida, sepamos cuál es la acción que tenemos que realizar. Abre el entendimiento de cada uno de tus hijos y por tu espíritu recuerda tu palabra, Señor.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, aprovechando la oportunidad de honrarte, te adoramos voluntariamente, sabiendo que de lo recibido de tu mano te damos. Es para la gloria tuya y para la bendición nuestra que te honramos con nuestras finanzas, con nuestros diezmos, nuestras promesas, sabiendo, Señor, que tú nos das abundantemente y que una cosecha se levanta para nosotros cada vez que sembramos nuestras semillas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.